Okay, good morning. I hope you're all doing great. This is Mr. Kender Meneses once again. So, welcome to today's class. Bienvenidos a la clase de hoy. Quisiera como saber, Nicole, ya que eres la única que está conectada, si tuviste alguna dificultad al momento de entregar tus asignaciones, si estuviste a tiempo. Cuéntame cómo fue ese proceso, por favor. No, yo sí logré hacerlas a tiempo. Ok, chévere. Nunca había usado la parte de grabar en la plataforma, pero con las indicaciones que usted nos dejó fue súper fácil. O sea, estaba como el paso a paso. Claro, claro, sí, no, es demasiado sencillo. De hecho, estuve escuchando las notas de voz y se escucha muy, muy bien. Así que por esa parte, bueno, en tu caso la entrega fue todo un éxito. Gracias por asistir hoy. Y bueno, nada, esta semana yo voy a estar subiendo a lo que es la pestaña del módulo 2 lo que va a ser el plan de evaluación de este módulo, ¿sí? Va a ser tal cual, vamos a seguir este mismo proceso. Yo voy a subir las asignaciones a la plataforma, pero yo les voy a dar las instrucciones en caso de que no se requiera como una asignación con una entrega diferente. Sin embargo, yo me voy a mantener en este tipo de modalidad, sí. Voy a mantener lo que es, primero, una actividad, digamos, formativa que puede tener cierto puntaje. Vamos a tener un espacio de lectura y comprensión lectora. Vamos a tener un espacio de gramática, evaluación de la gramática y también vamos a tener lo que es la evaluación del speaking o la evaluación oral. Por esa parte nos vamos a quedar así, oye, ¿ok? Ok. Muy bien, hoy vamos a empezar a ver lo que son las palabras, ¿sí? Pueden ser cognados o pueden ser cognados falsos, pueden ser sustantivos comunes o pueden ser también sustantivos compuestos, que es el otro tema que evaluamos la clase anterior. Bueno, hoy vamos a empezar a ver lo que son los adjetivos, ¿sí? Bueno, sabemos que un discurso se forma de palabras que van a componer la oración, que empiezan desde el sustantivo hasta el verbo, y luego podemos tener lo que son adjetivos y un complemento que nos va a indicar o nos va a especificar más una oración sobre cualquier situación o cualquier contexto del cual necesitamos hablar, ¿ok? En este caso, bueno, vamos a enfocarnos en lo que son los adjetivos. Tenemos en cuenta que el sustantivo es la persona, animal o cosa de la que estamos hablando, but- pero the adjectives o los adjetivos van a ser estas palabras que nos van a complementar a este sustantivo, ¿sí? Para eso vamos a ver un poco más acá en esta diapositiva. Tenemos que adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else, ¿sí? Eh, bueno, básicamente esto nos está diciendo para qué nos sirven los adjetivos, ¿ya? Son los que van a ser usados para describir cualidades de algo o de alguien, ¿sí? Puede ser independiente, puede ser en grupo o puede ser mejor dicho, es para comparar a una persona con otra, una cosa con otra o un grupo con otro, ¿sí? En este caso tenemos estos dos ejemplos. Dice, I like old houses. Me gustan las casas viejas. Y también tenemos este ejemplo de The boy is tall and skinny. Tenemos los adjetivos subrayados en estos dos ejemplos. Si te das cuenta, son palabras que describen al sujeto. Eh, ¿Cuál sería el sujeto en esta primera oración? Tenemos houses, ¿sí? Las casas serían el sujeto y old o viejas sería el sustantivo. Me están describiendo que las casas no son nuevas. Me están dando un dato extra de este sujeto, que es el que me va a ayudar a entrar en contexto en lo que es la oración en una conversación. Tenemos el segundo ejemplo. El sujeto sería el chico, the boy,
Y luego tenemos en este caso tenemos dos adjetivos. En este caso, bueno, te comento, podemos tener dos adjetivos o más. Ahora bien, acá entra lo que es el posicionamiento de estos adjetivos. Cada uno tiene un posicionamiento específico. Yo para eso voy a facilitar lo que va a ser el contenido del orden de estos adjetivos en una oración en lo que es el aula virtual, ¿ok? Ok, entonces si tenemos que el sujeto es el chico, los adjetivos serían tall and skinny, ¿sí? Que sería el chico es alto y delgado. Si te das cuenta, son palabras que me están describiendo al sujeto. El chico es alto y delgado. Ya sabemos físicamente cuál es la proporción de corporal de esta persona, ¿sí? Entonces, los adjetivos son palabras que nos ayudan a describir cualidades de alguien o de algo. Tenemos el ejemplo de algo, que fue la casa, y de alguien, que fue esta persona, que es el chico. Ok, continuamos por acá. Tenemos esta advertencia, dice, los adjetivos no modifican los verbos ni los adverbios u otros adjetivos. Solamente nos van a modificar el sujeto, ¿sí? Nos van a especificar cómo es este sujeto del que estamos hablando. Entonces, cuidado por acá, los verbos, no, adverbios tampoco, ni siquiera otros adjetivos, solamente sujetos. Tenemos dos tipos de adjetivos, ¿sí? Tenemos el primer caso que son los attributed adjectives. These are always put before the noun. Yes, we have the noun and we have the adjectives after them. Sorry, before them. So we have the noun and the adjectives, they are before them. Eh, el primer caso sería The beautiful girl is home. Si te das cuenta, el adjetivo acá viene antes del sujeto y luego la oración continúa con un complemento, ¿sí? Que nos especifica también dónde está la persona. La chica hermosa está en la casa o la hermosa chica está en la casa. Entonces, en estos casos, con los adjetivos atributivos o the attributive adjectives, we have the adjectives before the noun. Adjective, the noun. The beautiful girl is home. Nos están especificando que la chica es atractiva, ¿sí? Que es hermosa. También tenemos este caso que es the dedicated employee works early. El empleado, ok, palabra nueva, no sé si la conocían antes. Tenemos la palabra employee. El empleado dedicado trabaja temprano, ¿sí? Dedicado es el adjetivo en este caso. Como venía diciendo, este adjetivo se pone justo antes del sujeto. El empleado es el sujeto, dedicado es el adjetivo que me está describiendo su dedicación, ¿sí? Entonces, adjetivos atributivos son los que se ponen antes del sujeto. The beautiful girl, the dedicated employee. Pero también tenemos este caso que nos cambia un poco el posicionamiento del adjetivo y son los adjetivos predicativos o predicative adjectives. These typically follow a linking verb such as forms of the verb to be that connects the subject of the sentence to the adjective. Yes. Entonces, en este caso ya lo posicionamos después y tenemos que usar lo que es un verbo auxiliar o un verbo de conjunción, sí, a linking verb, para que la oración tenga sentido. No es como para, ¿cómo decirlo? No es como para darle sentido al sujeto, sino darle sentido a la oración, que vamos a usar estos verbos de conexión, ¿sí? En este caso tenemos el sujeto que sería the girl, luego tenemos el auxiliar o el verbo to be, en este caso que nos significa, que nos especifica que es, en este caso, ¿sí? Sabemos que el verbo to be es ser o estar.
Mucha gente se confunde mucho con este verbo sin saber que es tan sencillo. Yo puedo decir que yo soy o yo estoy usando el mismo verbo. En este caso, yo puedo decir the girl is beautiful, pero usar un adjetivo. O puedo decir the girl is talking. La chica está hablando. Estoy usando el verbo to be is y me puede significar ser o estar. Tan sencillo como eso. Pero bueno, volvamos a lo que son los adjetivos, ¿sí? The girl is beautiful. Estoy usando el adjetivo justamente después del sujeto y del verbo to be. Y sin embargo, la oración está teniendo el mismo sentido. Es como si estuviese pasando de voz activa a voz pasiva. Bueno, en este caso es The girl is beautiful. Y también estoy con este ejemplo que es The employee is dedicated. Yes. Estoy hablando igual del empleado y estoy diciendo que es dedicado. Lo estoy poniendo después del sujeto y después del verbo to be. Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de adjetivos. Los adjetivos atributivos, attributed adjectives, y tenemos predicative adjectives, ¿sí? Uno se pone el adjetivo antes del sujeto y otro se pone después del sujeto y del verbo to be o del verbo de conexión, ¿ya? No sé si hasta ahora hay alguna duda, creo que ha quedado bastante claro. Sí, Ok, chévere. Bueno, entonces, pasamos a esta parte que es countries and nationalities. Esta parte es más que nada vocabulario, pero también tenemos adjetivos. Eh, Cada país tiene una nacionalidad, ¿sí? Consideramos que una nacionalidad es un adjetivo. ¿Tú qué piensas, Nicole? mm, Una nacionalidad será un adjetivo, sabiendo que un sí, adjetivo es una palabra que describe a alguien. sí, porque nos indicaría de dónde es esa persona. Perfecto, exactamente. Precisamente por eso quería traer este vocabulario, ¿sí? Bueno, los países pues sí cambian un poquito en la pronunciación y en la manera en la que es escrito, pero las nacionalidades tienen mucho que ver en cómo se pronuncia y en cómo se escribe cada país, ¿sí? Ok, veamos un poco más de esto, dice. There are 195 countries in the world today. 54 countries are in Africa, 44 in Asia, 48 in Asia, 44 in Europe, 33 in Latin America and the Caribbean, 14 in Oceania, and 2 in Northern America. Yes. En total tenemos 190. Muchas gracias. En total tenemos 195 países en el mundo. Esto es estadísticas del año 2023, el año presente. Y bueno, nada, aquí especifican cuántos países hay en cada continente. We have to know that every country in the world leads us to a nationality, and these nationalities are adjectives. ¿Por qué son adjetivos? Precisamente por lo que estábamos hablando ahorita. Las nacionalidades nos especifican o nos describen de qué país son estas personas, ¿sí? O a qué cultura pertenecen. Entonces, we can easily say what our country is, or born city, or the city where we live now, and our nationality, ¿sí? Con esto podemos decir el país en el que vivimos o de donde nacimos, la ciudad también de donde nacimos o en la que vivimos actualmente y nuestra nacionalidad. Para eso usamos el verbo to be, ¿sí? Ella es de Venecia, she is from Venice. Ella es de Italia, she is from Italy. Y llegamos al adjetivo de la nacionalidad, she is Italian. Si te das cuenta, she is from Italy, she is Italian. Italy, Italian. Básicamente tienen la misma raíz que es Ital, aunque Italy se escribe con Y, Italian suena igual con una I. Italian, Italy, Italian. Entonces las nacionalidades
y los países nos indican o nos describen de dónde somos y a qué cultura pertenecemos, ¿sí? Yo soy de Venecia, puede ser, yo soy de Venecia, yo soy de Italia, yo soy italiano. Veamos este otro caso. Para el país hermano. We can easily say that our country is our born city or the city where we live now and our nationality. Yes. Entonces, he is from Bogota. He is from Colombia. He is Colombian. Estamos diciendo básicamente lo mismo, pero con el pronombre él. Él es de Bogotá, él es de Colombia, él es colombiano. Tenemos entonces acá un adjetivo predicativo, ¿sí? Tenemos el sujeto, tenemos luego el verbo conector y luego tenemos el adjetivo, en este caso sería la nacionalidad, ¿ya? Veamos estos otros casos. Tenemos tres ejemplos más. Para los españoles sería I'm Spanish, ¿sí? También tenemos el caso de I am Spaniard, pero digamos que es una nacionalidad, o bueno, es una palabra que no se usa tanto. Normalmente uno dice I am Spanish, he is Spanish, they are Spanish. Sí, Spanish, como el idioma español, Spanish. Es el mismo caso del francés, ¿sí? I am French. El idioma es French también, ¿sí? I am French. She is French. We are French. I am Canadian. They are Canadian. I am American. Este caso sí cambia. Se supone que es Estados Unidos de América, sí. USA, United States of America. O también las siglas EEUU, ¿sí? Estados Unidos de América igualmente, pero ellos se denominan como americanos, ¿sí? Como del continente en general. Esto es algo que ha sido cuestión de cultura, ¿sí? Es como si América ellos consideran que antes consideraban que América era como representada más que nada por Estados Unidos, por eso dicen I am American. En ese caso sería I am North American, pero sin embargo quedaría como suelto ese tema, ¿sí? Yo soy norteamericano. Sabemos que en Norteamérica hay dos países, que es Canadá y Estados Unidos, entonces es como un poco confuso. Por eso está I am Canadian y I am American. Entonces, eh, no es como decir yo soy estadounidense, I am American. También tenemos el caso de británicos, sí, I am British, esto es para Reino Unido. Eh, ellos también cambian en cuanto a la nacionalidad, sería I am British. También podría ser she is British, they are British. Y luego tenemos Mexico, que es I am Mexican, yes. I am Mexican, she is Mexican, they are Mexican. Entonces tenemos acá solamente, digamos, un 2% de las nacionalidades que existen, ¿sí? Ya que sabemos que hay. ¿Cuántos países es que existen actualmente? 195. Exacto. Y apenas estamos viendo 6, 7, 8 casos de adjetivos en cuanto a nacionalidades, ¿sí? Esto nos lleva a la pregunta, Where are you from? Me gustaría que usando los mismos ejemplos me digas de qué ciudad eres, de qué país eres y cuál sería tu nacionalidad. I am from Táchira. ¿Ok? I am from Venezuela. Y no sé cómo se diría venezolano. Venezuelan. Y la nacionalidad venezolana. I am Venezuelan. I am venezolano. Exactamente. Si te das cuenta, sería I am Canadian, I am Venezuelan, I am American, I am Mexican, I am Colombian. La mayoría terminan en AN, ¿sí? Ese es nuestro caso también. Venezuela termina en A, lo que hacemos es agregarle una N, ¿sí? I am Venezuelan. También puedo decir la ciudad. I am from San Cristóbal, I am from Caracas, I am from Mérida, etcétera. I am from Venezuela, I am Venezuelan, ¿sí?
Ok. Ok, continuamos. Esto nos lleva a los comparativos, ¿sí? Eh, por eso quería empezar con adjetivos, ¿sí? Esta unidad empieza con adjetivos precisamente para llevarnos a comparativos. Tenemos dos formas de comparar en esta unidad o en este módulo. Solamente vamos a ver de comparatives, ¿sí? En el siguiente módulo ya vamos a hablar de lo que son de superlatives, que son ya los superlativos. Sin embargo, es una manera de comparar a una persona, pero ya es con un grupo. Los comparativos es para comparar a una persona con otra, a una cosa con otra. Eso quiere decir que, bueno, es básicamente singular, ¿sí? Entonces, los comparativos, we can use them to compare things, ¿sí? Or people. En este caso tenemos estos dos ejemplos. Tenemos long, que es el adjetivo largo, ¿sí? Largo. Yo le agrego er para decir más largo. Entonces tengo long, longer. Ese er al final de cada adjetivo me va a expresar que es un comparativo. Esta es básicamente la clave para definir o para identificar lo que es un comparativo, ¿sí? Bueno, como decía antes, los comparativos se enfocan más que nada en los adjetivos, ¿sí? ¿Quién es más algo que otra persona, ¿sí? Entonces tengo longer, tengo taller, ¿sí? Tengo este árbol es alto, pero este árbol es más alto. Esta cuerda es larga, pero esta cuerda es más larga. A eso es a lo que queremos llegar, ¿sí? A comparar una cosa con la otra diciendo que algo es más que la otra cosa o que la otra persona. Bien, pero ¿cómo usamos los comparativos? Bueno, for adjectives with two or more syllables, add more than, ¿sí? Para adjetivos que tienen dos o más sílabas, agregamos lo que es more and than. No, primero vamos a empezar por acá. Sí, 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 que lo unimos. Vamos a empezar con adjetivos que tienen solamente una sílaba, que son los que te mostraba en el ejemplo, ¿sí? En estos casos, perdón, añadimos lo que es er al final de cada adjetivo, los que tienen una sola sílaba, recordemos, y luego ponemos than, que sería que, ¿sí? Más algo que otra cosa al final de la palabra, ¿sí? Tenemos el ejemplo de tall, que lo vimos antes, taller than, más alto que otra cosa. Puede ser una persona o una cosa. Y tenemos el adjetivo big, que sería grande, ¿sí? En estos casos, atención por acá, tenemos que agregarle una G luego, porque ¿qué pasa con estos adjetivos? Son adjetivos que terminan en una consonante, pero vienen precedidos por una vocal débil, ¿sí? Como es el caso de la I. Sería big, bigger than, con una doble G, bigger than. Entonces tengo alto más alto que, grande más grande que. Esto es para adjetivos que son compuestos por una sola sílaba, ¿sí? Le agregamos er y ten al final. Pero también tenemos los adjetivos que están compuestos por dos o más sílabas, como es el caso de interesting. Interesting. Este es un adjetivo que está compuesto por cuatro sílabas. Estos adjetivos no cambian, la palabra se queda tal cual. ¿Qué hacemos en estos casos? Antes del adjetivo ponemos more, que sería más, luego usamos el adjetivo y luego viene precedido de un than, ¿ok? Entonces sería más interesante que. Un ejemplo sería, The book is more interesting than the movie. El libro es más interesante que que la película, exactamente. Entonces tenemos los comparativos de una sola sílaba y los comparativos de dos sílabas o más. La mayoría de adjetivos son de una sola sílaba, por lo tanto es como más fácil añadirle la R al final y agregarle el tan y luego la persona o la cosa con la que estamos comparando.
En este caso de los dos o más sílabas, pues eh, pueden ser así de largos como interesting. También tenemos intelligent. Yo puedo decir, she is more intelligent than he. Ella es más inteligente que él. También tenemos el adjetivo eh, beautiful, eh, more beautiful, ¿sí? Sería she is more beautiful than her sister. Ella es más hermosa que su hermana. O this flower is more beautiful than this other flower. Esta flor es más hermosa que esa otra flor. Entonces, estos largos, estos adjetivos de de dos sílabas o más, normalmente son los que uno se puede equivocar. Y no debería ser así porque de hecho es mucho más sencillo, ¿sí? More interesting than. Ok, entonces veamos estos ejemplos acá. Tenemos comparatives. Cats are faster than mice, ¿sí? Los gatos son más rápidos que los ratones. Y tenemos science is more difficult than maths. Difficult. Estos serían adjetivos de tres sílabas. Entonces añadimos more difficult than maths. De hecho, estos dos ejemplos nos dejan súper claro lo que es los comparativos, digo, los adjetivos comparativos de una sola sílaba y de varias sílabas, ¿sí? Faster than, more difficult than. No sé si hasta ahora hay alguna duda. Tenemos estos casos, ¿sí? Tenemos adjetivos que son irregulares o que son más específicos, por lo tanto cambian totalmente la palabra. Tenemos good, bad, far y también tenemos little. En este caso, pues no lo añadí porque quiero que nos enfocamos solamente en estos, ¿ok? Tenemos good, no es el caso de que digamos gooder, porque sería gramaticalmente incorrecto. En el caso de good sería better, ¿sí? Good, better. Tenemos bad, no sería better, nuevamente sería gramaticalmente incorrecto. La palabra cambia completamente a worse. Bad, worse. Y luego tenemos far, que es lejano, ¿sí? Lejos o lejano. Lejos o lejano, yes. Sería far a further. Estos dos casos sí es con R al final. Sin embargo, worse no lo es, pero la palabra cambia completamente. Como comentaba, estos adjetivos, esos tres ejemplos con little, son casos de adjetivos irregulares, ¿sí? No son los adjetivos que normalmente le agregamos R al final o que no cambian, sino que de hecho la palabra completa con estos adjetivos cambia, ¿sí? Pasamos de good a better. Yo puedo decir, the water is better than the juice. El agua es mejor que el jugo. Yo puedo decir, no sé, que puede ser peor que otra cosa. Em, Puede ser, violence is worse than bad words, ¿sí? La violencia es peor que los insultos. Y puedo decir, San Cristóbal is further than, than Cúcuta. Sí, para gente que le queda más lejos San Cristóbal, por supuesto. Entonces, para esta unidad o este módulo va a ser bastante sencillo. Solamente nos vamos a enfocar en lo que son los adjetivos y en lo que va a ser comparativo, ¿sí? No nos vamos a extender a más contenido por este módulo, sí nos vamos a enfocar en lo que son los adjetivos, los países, las nacionalidades para adquirir ese vocabulario y también para saber cómo vamos a comparar, cómo vamos a describir y al mismo tiempo comparar personas y cosas en una oración o en una conversación, ¿sí? No sé si tengas alguna duda, Nicole, hasta ahora. No, por los momentos no. Ok, chévere, me alegra mucho.
Bueno, para finalizar, quería compartir esta frase, ¿sí? Me parece bastante acertada. Dice, don't say you can't until you prove you can't. No sé si se entiende. En este caso tenemos una negación, ¿sí? Sería, no digas que no puedes hasta que, hasta que pruebes o te des cuenta de que en realidad no puedes. Bueno, queda bastante general para pensarla así. So don't say you can't until you prove you can't. Bueno, nada, cualquier duda, cualquier pregunta, voy a estar en el aula virtual por medio del foro. Pueden escribirme al foro. También me han escrito más que nada por chat privado. No hay ningún problema. Yo cada vez que pueda o que esté en mi disposición contestarles por el foro o por el chat, yo voy a estar ahí, indiferentemente de por donde sea. ¿Qué sí les recomiendo? Puede que las mismas dudas que ustedes tengan, las tengan otros compañeros. Por eso es como que mi recomendación de que se use el foro también para, pues, bueno, primero que nada, pues, entre todos aclarar las dudas y segundo, para, pues, yo el tiempo que invierto en cada uno de ustedes, pues, lo puedo enfocar en actividades o en calificarlos, ¿sí? Sin embargo, como les digo, no hay ningún problema, yo estoy a su disposición. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy por allí por el aula virtual. Entonces, bueno, nada, cualquier cosita, estamos por ese medio y nos veríamos en el próximo encuentro síncrono, ¿ya? Bueno, nada, que esté muy bien. Hasta luego. Bye, Hasta Nicole. luego, See gracias. you. You're welcome.